No, nosotros sí, no. Bueno, no, la verdad es que te oímos perfectamente, pero no te vemos. Así que, bueno, lamentándolo mucho, seguiremos, sí, seguiremos solo con la voz. Bueno, tenemos a Fabrizio Barozzi, no estoy seguro que tengas el placer de conocerlo. Bueno, como si no, bueno, la breve introducción es miembro del estudio Barozzi Vega, que bueno, ya los conoces y por eso lo habíamos invitado, porque pensábamos que era un interlocutor, digamos, que estuviera bueno, a la par, digamos, con Cruz y Ortiz para hablar de un proyecto como el del Rijksmuseum. Bueno, nada, evidentemente una película de 1 hora y media es difícil que pueda resumir un proceso tan largo, ¿no? como el que sufrió la remodelación del Rijksmuseum. Si te parece, yo voy a lanzar algunas cuestiones que digamos, surgen de ver una película sobre un proyecto... ¿Perdón? Está bien. Que surgen de ver una película sobre un proyecto como el Rijksmuseum. ¿No nos oyes bien? Oh, internet problem. En fin. Esto va a ser algo más complicado de lo que esperaba. Quizás por eso. Sí, a ver, al menos se oye bien. Ya. Bien, se había probado hace un rato, pero... Aquí dice algo como espacio de almacenamiento insuficiente para procesar este comando, dice aquí. No sé. Aceptar o no aceptar, no sé qué hacer, si acepto o no. Ah, no acepto. Vale, vale. Vale, vale, muy bien. Sí, sí. A ti como a Fabrizio en los proyectos de envergadura similar en los que se encuentra involucrado. Entonces, bueno, luego Fabrizio, si las cosas que te he sugerido a ti, por favor, una de las cuestiones que más relevancia tiene, digamos, en el documental y que me gustaría que pudierais contestar si os habéis encontrado en otros casos es quizá esta cuestión de la presión y del control público que tiene este proyecto, ¿no? En este caso ejemplificado por la Unión de Ciclistas, ¿no? Qué nivel bueno, eso, qué capacidad de decisión llegan a tener ellos como colectivo ciudadano, digamos, ¿no? Ya. Bueno, lo habéis visto la película. En la película, hola Patricio, ¿qué tal? Hola Antonio. En la película aparezco como un personaje absolutamente atormentado por las circunstancias. No ha sido así del todo, tampoco lo hemos pasado tan mal, ha durado mucho tiempo. No había sorpresa por parte nuestra, ya sabíamos que entrar en un proceso como hacerlo en el Museo Nacional iba a ser una cuestión controvertida, y sin duda lo fue. Y bueno, ha habido sus más y sus menos, con grupos muy motivados, muy activos, por no llamarle activistas, y bueno, y que han dado sus más y sus menos, sus batallas perdidas, pero bueno, finalmente ha habido un final feliz y eso es lo que nos congratula. Todo eso han sido anécdotas que se han ido pasando a lo largo del tiempo y que al final las cosas han quedado bien.
Sí, ¿me oyes? Hola Antonio, soy Fabricio. Hola, Lorenzo, Hola, ¿qué tal? hola, me alegro de hablar contigo. Gracias, igualmente. ¿Qué tal? Bueno, bueno, yo estoy aquí un poco como, sabes, como de interlocutor, ¿no? Y Ujú. bueno, creo que toda la gente que está presente en la sala Bien. se ha quedado fascinada con el documental, bueno, por lo menos yo, pero creo que también los demás. Y bueno, antes de empezar, bueno, felicitarte por el trabajo, por el edificio, bueno, que ya conocía en parte, Muchas pero gracias. que después de haber visto el documental, pues te aseguro que creo que se puede apreciar todavía más. Ya, gracias. Y en realidad, yo, bueno, durante el documental me he ido apuntando algunas cosas y bueno, me ha gustado mucho en realidad, bueno, cuando casi en la parte final del documental, pues tú estás ahí en la sala principal y dices que esencialmente qué hemos hecho durante todos estos años, ¿no? Porque al final el esfuerzo está escondido, ¿no? Y todo parece Sí. como sencillo, ¿no? Sencillo, muy Ujú. natural, casi simple, ¿no? Esto me parece un resumen muy bonito, la verdad, bueno, del trabajo que habéis hecho y de lo que significa también llevar este tipo de obras, ¿no? Donde al final todo lo que haces es resistir, ¿no? Durante años para que al final todo parezca sencillo, ¿no? Esto es un poco Sí. la cosa que me queda a mí del vídeo, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Pues sí, es verdad, bueno, resistir y ser flexible al mismo tiempo. Resistir de frente absolutamente suicida. Hay que saber ver lo que es esencial, lo que se puede perder en una discusión y encontrar un poco el voto. Yo creo que en este proyecto, yo creo que he comentado a veces con Antonio Cruz, que hemos estado en un proceso que tiene en cuanto a la exigencia, a la gente que ha intervenido en el proyecto, todo el mundo de altísimo nivel, fuera, el nivel de fuera, a la exigencia que hemos sido sometidos todos, pero al mismo tiempo también lo que es Europa en cuanto a la lentitud en la toma de decisiones, el pánico al riesgo, a decidir algo, a una cierta esclerosis en las decisiones que yo creo que notamos cada vez que leemos en prensa una noticia sobre la Unión Europea, por ejemplo, lo notamos, ¿no? Sí, sí, Y totalmente. esa sensación, esa doble sensación la he tenido durante buena parte de la obra. Al final estamos muy satisfechos y prima más lo positivo, aunque alguna batalla y alguna cicatriz sí que nos ha quedado, pero al final el resultado ha habido un final feliz, el edificio ha sido muy bien aceptado por la prensa, por ejemplo, por la prensa diaria, que era algo que yo tenía miedo, porque No, aquí cuando las obras se terminan y aquí la obra comúnmente recibida por la opinión pública y bueno, muy satisfecho y muy contento al final, que es lo que cuenta el resultado final de las cosas. Es decir, hay que resistir, también hay que ser flexibles y al final en este balance esperar que las cosas salgan suficientemente bien. Bueno, otro tema quizás, bueno, al hilo de lo que dices, de lo que hemos visto y que, bueno, un poco introducía Martín en la presentación, es que en un momento del vídeo dices, bueno, que lo que ha sucedido no es democracia, sino ha sido una perversión de la democracia, ¿no? Sí, Que es sí, algo en realidad que yo siento, bueno, en realidad me toca también bastante de cerca, porque en algunos trabajos que estamos haciendo en Suiza hay efectivamente esta sensación que ya el claro, proceso casi participativo se sí, desvirtúa y ya no es capaz de aportar nada, sino sencillamente es la negación de un claro, debate casi, ¿no? claro. ¿Tú crees que al final todo el recorrido que ha habido durante estos años ha hecho efectivamente mejorar el proyecto o ha dejado de lado algunas cosas, ¿no? Como ya lo comentabas en el vídeo? Sí, sí, yo creo que se han mejorado muchas cosas, sin duda, pero también alguna,
alguna buena solución, y estoy pensando en la entrada, se ha quedado por el camino. Claro, sin duda uno tiene que reconocer que para conseguir que el nivel medio de la edificación y de la construcción suba, el que haya un control social intenso es muy conveniente, porque se evitan muchas catástrofes, se evitan muchos errores, pero también se evitan algunas puntas o algunos momentos de brillantez que podrían producirse y que, sin embargo, este control social acaba por evitarlos. Pero claro, el control social también hay que ponerlo entre comillas, porque, claro, por ejemplo, este asunto de la entrada, todo lo que hubo fue una campaña, yo creo que muy tramposa, que se llamaba Salvemos el pasaje, cuando el pasaje estaba siempre salvado desde el principio, de gente muy activista, o sea, con la que es muy difícil tratar, porque uno puede estar en desacuerdo con otra persona, pero cuando le miras a los ojos puedes ver que tus argumentos llegan o no llegan o lo rechazan. Pero cuando tú hablas con un activista de una cosa, por lo que yo llamo personas con causa, personas con una causa, hay gente que necesita una causa para vivir, sea la que sea, en este caso la bicicleta, en otros casos hay muchas de las causas. Yo conozco a mucha gente que necesita una causa concreta. Cuando yo hablo con este tipo de personas, les miras a los ojos, ves que sus argumentos no es que no les convenzan, es que no pasan una determinada barrera. Y eso es muy desagradable. Y en Europa hay mucho grupo pequeño, muy activo, siempre en sectores parciales de la realidad, ya sea de la conservación del patrimonio, la conservación de los nidos de un animal, no sé, cualquier tipo de cosas, que son gente muy activista, y yo creo que es una palabra que hay que empezar a usar y no en el sentido más positivo de las cosas. No, sí, es cierto. Por ejemplo, a nosotros, bueno, eso para la gente que está en sala, así para que lo sepas, en uno de los proyectos que tenemos en Suiza, en Lausanne, donde creo que... Para el museo pequeño del Elysée y del Moulin. Sí, lo sé. Bueno, es que él está haciendo un concurso para los otros dos museos de nuestro master plan. Entonces aquí hasta bueno, en fin. Bueno, allí, por ejemplo, este proyecto, bueno, no digo que vamos camino del Rijksmuseum, pero ya llevamos 5 años de proyecto y el último año y medio creo que el proyecto ha sido parado por la oposición de una persona. Es decir, que este concepto ya de interés público en países donde efectivamente el proceso participativo se lleva al extremo empieza a ser verdaderamente crítico, ¿no? Casi. Sí, en Italia, en Suiza del Llano, por lo menos en la Suiza italiana, que también estamos envueltos en algún lío parecido, le llaman referendistas, ¿no? Es prácticamente casi una profesión, es decir, son personas que generan sobre cualquier obra que haya que hacer. ¿Qué duda cabe que la calidad general de la construcción es infinitamente más alta que en nuestro país, por ejemplo, donde ese control no se da y por tanto se producen graves errores, y estos últimos años y todavía estamos siendo testigos de muchos de ellos, y se evitan muchos de esos errores, pero también se evitan soluciones que pueden ser brillantes y que pueden ser buenas. Es decir, se genera una erosión que igualadora, seguramente democrática también, porque no decirlo, que hace que la calidad media sea alta, pero que se evite tanto el fracaso, que es muy de agradecer, como un momento brillante que también quede perdido en esos procesos. Sí, en algún caso es como si se anulara el riesgo, ¿no? El riesgo al final a veces trae buenas cosas y a otras veces no, pero se anula completamente el riesgo. Hay varios conceptos, o sea, hay... Sí. Yo sé pocas palabras en holandés, pero una de ellas sé cómo se dice riesgo en holandés, o sea que es una de las palabras que he tenido que oír utilizar muy a menudo, y en el caso concreto holandés, el temor al riesgo es altísimo, porque yo creo que lo tienen introducido en su ADN desde el momento en que es un país que en buena parte está por debajo del nivel del mar, y toda esta, lo que ellos llaman el modelo Polder, que es una discusión continua y extenuante
los temas hasta llegar al acuerdo, eso informa a todo, a la política, a los pactos de partido, a cualquier proyecto que se haga o cualquier obra pública. Entonces, Holanda produce un efecto engañoso en principio, son gente muy simpática, muy abierta y muy informal, no piensa que las cosas van a ser fáciles, pero al mismo tiempo descubre que es un pueblo que tiene en su ADN incrustado el pánico al riesgo o asumir algún tipo de riesgo y que hay que compartir las decisiones entre todos por si un día se produce una catástrofe que nadie pueda ser considerado más responsable que otro. Eso lo hemos sentido y lo hemos vivido como una de las cosas que menos nos gusta de la cultura holandesa, a la que por otro lado admiramos muchísimo y estamos muy satisfechos de conocer bien. Y otra cosa se me ocurre. Vosotros cuando ganasteis el concurso, si me recuerdo, creo en el 2001, ¿no? Cuando ya erais un despacho firmado, ¿no? O sea, que estos importantes, ¿no? ¿Tuviste de todos modos algún problema de confianza con el cliente? Porque te lo pregunto porque, por ejemplo, en nuestro caso, bueno, que somos más jóvenes y estos proyectos que hemos empezado los últimos años lo hicimos sin grandes experiencias, sí que en todas las situaciones, bien en Suiza, bien en Polonia, a veces también en Italia, al principio siempre hemos tenido problemas de confianza, que sencillamente el cliente no se fía de tu juicio, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión era un poco esta, si vosotros advertiste, también tuviste esta percepción, o en realidad ya el comienzo, digamos, fue distinto. No en este caso. En otros no digo que no, pero en este caso nosotros siempre hemos sentido mucho apoyo de los ministerios que estaban detrás del proyecto y del propio director, ¿no? De sucesivos. Ha habido directores del museo, del estado del museo. Yo en ese aspecto estamos muy agradecidos. En otros casos, no sé, cuando hicimos la estación de Basilea, pues sí que uno sentía, también éramos más jóvenes, pero también, bueno, Suiza, a nadie de los ferrocarriles suizos seguramente conocía muy bien cómo era la situación de la red ferroviaria española y seguramente nos miraban con una cierta desconfianza y vienen estos a decirnos cómo hay que hacer una estación. Pero en este caso de Holanda y de Amsterdam, de verdad, no sé, es que estoy muy agradecido a nuestros clientes, que era un cliente complejo con muchas cabezas. Y hasta que llegó el momento en que la obra estuvo parada 2 años y ya tuvieron que venir a decirnos, por favor, vamos a cambiar el proyecto porque si no, no nos podemos permitir tener más tiempo de la cuenta cerrada del museo. Pero en general siempre sentí mucho Hoy se fue. ¿Me oyes? ¿Antonio? Se ha ido. Otra vez. Ay. Vamos a ver si... Ahora. Ah. ¿Antonio? No, aquí se ha bloqueado. ¿Lo rellamamos? Sí. Bueno, en la pausa, yo estoy aquí haciendo de interlocutor, pero si hay alguna sugerencia de alguna pregunta por el público, yo la transmito, con mucho gusto. A la hora de elegir los colores del museo, la intervención de los arquitectos, de los autores del proyecto es nula. ¿Por qué? Bueno, en este caso, sí, ahora se lo preguntamos. Porque ha intervenido mucho el interiorista, pero que se vuelve hombre Sí. ya de aguantar las discusiones, pero la participación de ellos es prácticamente nula. Sí, es verdad. O por lo menos esto se nota en el... que se generan, pues da para Sí. seguramente. Debe haber sido un museo ya directamente que ha decidido. També sorprèn, diguéssim, el pes que té el director del museu. És una peça fiable, diguéssim, no? Però esto... Però passa temps dintre d'altres. Vull dir que semblaria que el criteri dels conservadors o dels arquitectes ha de prevaldre per davant d'algú que al final està allà, però també no és més
pero esto sucede... Ja, però no, Su- Té un poder plenipotenciari. però no hauria. Vull dir, no. I tant, Al final és una opció. i tant perquè hem de ser responsables de com de l'instal·lació. Bueno, nosotros... Responem de tu, infraestructura i passa igual. Se li dona un pes molt important al concepte de museografia. És a dir, la museografia va sol anar molt independent de l'arquitectura. Jo crec que és una... No sé si vosotros, Fabrizio, No, os habéis nosotros encontrado ya con esta temática del director, nosotros tenemos exactamente el mismo problema en realidad. El peso del director del museo no es tan importante como quizás del director de Rijksmuseum, pero sí que creo que cualquier decisión que tenga que ver con un criterio estético, o sea, visible por parte del público, está sometido a la aprobación del director. Después, obviamente, con el director hay diálogo, se puede discutir, por lo menos en nuestra experiencia, pero sí que en el caso de por lo menos en nuestra experiencia con los dos museos que estamos haciendo, el director siempre tiene bastante peso. Sí, jo entenc que el director aporta el criteri que al final això, al final el museu és un producte que consumeix un públic, diguéssim, que no valorarà si l'arquitecte ho ha fet bé o el museu o els interioristes ho han fet bé, sinó que valora un producte global, diguéssim, que és espai, que és obres, que és llum, que és moltes coses, no? I que entenc que ell aporta aquest criteri com generalista de dir, bueno, quin és el resultat final. Però em sorprèn, diguéssim, que sigui l'última paraula i que si él diu blanc, es blanc, y si él diu negre, es negre. Pero a veces sucede, y es totalmente cierto la parte del vídeo donde está la arquitecta que trabaja con Villemot, que está desesperada porque le cambian el color del así y dicen que no tienen criterio, no tienen concepto. Y es absolutamente cierto, porque muchas veces el problema con este tipo de interlocutores es que su visión es siempre bastante parcial de las cosas. Y supongo que también en la parte del vídeo donde marcan algunos dinteles que dicen que mira qué están haciendo. Vete tú a saber el motivo que habrá habido para hacer esto, a lo mejor aquel es un sacrificio, pero otros... Antonio, sí. disculpa, se nos ha vuelto a ir la red, pero Sí. creo que ya estamos otra vez. Sí, ya estamos, sí. Te transmito una pregunta de una persona del público, pues que, bueno, en el documental parece, o por lo menos esto es lo que se interpreta, que vuestro papel en las decisiones, digamos, más que tienen que ver con el interiorismo, con el color de las paredes, etcétera, etcétera, no habéis como intervenido en estas decisiones. ¿Esto es cierto o habéis trabajado en colaboración con Villemot? No, sí hemos intervenido, pero intervenido, esa es la palabra. Se nos ha preguntado, se nos ha pedido la opinión y la hemos dado, y cuando se ha puesto algo organizada hemos luchado para que se cambie. No, en la película aparecemos, ni siquiera aparecemos en los temas. Sí, no ya en la colocación de la posición de los cañones, pero sí, por ejemplo, en cuanto al color y en cuanto al color de las plantas, en ese tipo de cosas sí que hubo mucha discusión, pero bueno, en la película no aparece. No aparece. Y otra cuestión que se nos surgía era acerca del papel que tenía el director, ¿no? Que efectivamente parecía como una persona con muchísimo poder que hasta tomaba las decisiones definitivas, ¿no? ¿Esto ha habido un cambio entre el primer director y el segundo que luego ha entrado? Un cambio muy fuerte. El primer director era un director, digamos, un poco más a lo tradicional, es decir, una persona muy experta en arte y muy preocupado de las adquisiciones, seguramente menos gestor, con un perfil menos gestor que el segundo director. Nos llevamos muy bien con el primer director y con el segundo también. El segundo era todo lo contrario, ya lo habéis visto, un tipo muy ejecutivo, muy directo, muy asumiendo sus responsabilidades y tomando decisiones. Y yo tengo que decir que siempre nos ha ayudado, es decir, porque realmente nuestra auténtica discusión diaria o batalla no ha sido con ninguno de los personajes que aparecen en la película, ha sido con los project managers del servicio de construcciones del Estado. Han sido
5 equipos sucesivos que se han incorporado al proyecto y con los que hemos tenido que bregar. Y tengo que decir que siempre he tenido un problema grave, que algunos ha habido un problema serio. He ido al museo y el museo, que era el usuario, no tanto el cliente como el usuario, pero parte del cliente, pues los directores siempre nos han, y este segundo director muy ejecutivo y directo sí que nos ha ayudado. El que haya sido tan ejecutivo también en algún momento nos haya podido hacer un poco la lana, pero mucho menos de todo lo contrario. Siempre ha sido muy, no sé, no tengo ninguna queja. Nos hemos llevado muy bien con los dos directores y sobre todo el staff del museo ha aceptado el resultado con un entusiasmo tremendo, con lo cual nos da las gracias, que es algo que yo no sé a los arquitectos que haya presentes en donde estéis, pero a mí nunca me da las gracias, nunca nadie en España, cuando en un edificio todo el mundo lo que está deseando es que el arquitecto salga por la puerta y podamos ya empezar a hacer lo que queramos. En este caso, creo que no, que el apoyo del museo y el staff del museo ha sido 99% a nuestro lado y muy bien por ello. Muy buena relación. No, sí, sí. Yo creo que también nosotros, con la experiencia mucho más breve que tenemos, y creo que entendemos cada vez más el papel clave que tiene el cliente, ¿no? Al final, una obra de semejante envergadura como el Rijksmuseum, y también, digamos, con un proyecto sobrio pero también radical, puede llevarse adelante solo si efectivamente una parte, o el cliente, o el director, o el que sea, o los políticos, pues en nuestro caso son los políticos, apoyan constantemente el proyecto. Siempre hace falta un dinamizador, digamos, del proceso, si no, efectivamente corren el riesgo de estancarse, ¿no? Sí, como te decía, ha habido 4 o 5 equipos de project managers sucesivos, ¿no? Que cada vez que había un retraso o un fracaso en la adjudicación o con este tipo de cosas, les cambiaban. Cada vez que llegaba un nuevo equipo, lo ponía todo en cuestión, había que empezar a convencerles, a romperles confianzas, en fin, ese proceso llevaba meses. Y a veces hemos encontrado personajes muy difíciles y muy peligrosos, ¿no? Muy enemigos. Y realmente siempre ha sido muy fácil nuestra relación con la gente del museo, es decir, que hemos tenido una cierta identidad de intereses, y cuando la situación ha sido realmente peliaguda con alguno de estos project managers, yo he ido directamente al director del museo y digo, a criticarle, no podemos seguir con esto, no puede seguir así. Y en más de una ocasión, seguramente en 2 ocasiones, ya con Bill Byers, digamos, con el último director que digo que es más ejecutivo, yo creo que en un par de ocasiones nos ha ayudado mucho despejando el camino de los obstáculos que no había manera. Y luego también creo que al final una de las cosas quizás más difíciles para nosotros como arquitectos, el de efectivamente perseverar en una idea que has madurado en el concurso, ¿no? En vuestro caso entiendo que ha sido la decisión de la entrada y de cómo organizar los 2 espacios centrales, y durante creo que 14 años o algo así, pues confiar siempre en esta idea, ¿no? Y sacarla adelante. Esto creo que es la otra parte, digo, creo, del éxito que puede haber tenido el proyecto, ¿no? Al final, tener también esta capacidad para efectivamente resistir, perdurar, perseverar en una decisión que se considera adecuada, ¿no? ¿En algunos casos habéis dudado? Bueno, hemos pasado mal en algunos casos, pero hay una cuestión importante. Yo a veces digo que se podría contar en cifras lo de la historia del museo, ¿no? Ha habido 2 directores, pero ha habido 4 o 5 equipos de project managers, 2 o 3, quizás 3 ministros de cultura distintos, ingenierías y advisors, y han salido y entrado constantemente del proceso, y unos arquitectos. Quiero decir, desde el principio
únicos que hemos estado allí desde el principio hasta el final somos nosotros. Así que al final es muy importante el control de los procesos y el control del riesgo, etcétera, pero también los individuos seguimos siendo importantes, las personas seguimos siendo importantes, y el tipo de vinculación casi patrimonial, creer que el edificio pertenece, que los arquitectos tenemos con nuestras obras, o que algunos arquitectos tenemos con nuestras obras, no siempre ocurre así, es condición seguramente necesaria para alcanzar un cierto éxito. Entonces, sí, todo se une, o sea, una tenacidad, un tanto de flexibilidad y sobre todo esa sensación de esta es mi obra, este es mi edificio, que no todos los demás lo tienen. Entonces, cuando uno resiste fuerte, a los otros, para los que no es tan esencial este asunto, pues se van quitando del medio, están un tiempo, molestan, hacen lo que pueden, dicen, y al final, cuando ven que la situación es más difícil de lo que parece, pues muchas veces dimiten, se van a otro trabajo porque iban a aguantar una situación tan compleja o tan conflictiva. En ese aspecto, yo creo que en la película, la directora, que es algo admirable, que yo quiero comentar también, porque el papel de esta señora, la directora identifica a una serie de personas que hemos estado allí desde el principio y que hemos tenido una especie de sentido muy alto de nuestro trabajo y de nuestra ubicación y de nuestro oficio, ¿no? Yo creo que el guarda, como que tengo una gran amistad, este señor este gigante holandés que va matando las lomas, pues este ha estado desde el principio hasta el final, y el curator de arte asiático, es decir, son una serie de personas que han vivido con mucha intensidad todo el proceso, y en la película yo creo que esta señora ha tenido seguramente la virtud de captarlo, o de incluirnos a nosotros también dentro de ese grupo, ¿no? También te tengo que decir, hablando de la película, ¿no? La directora, con sus técnicos, tenía autorización para presenciar o para rodar en cualquier acto que hubiera, en cualquier reunión, y siempre que había una reunión que pudiera ser un poco conflictiva, ya fuera de obra, ya fuera de comisión parlamentaria, ya fuera de lo que fuera, allí estaba, ¿no? Y tenía posibilidad de acceso y de grabar desde la discusión de un ministro con un director general hasta eso me parece extraordinariamente exclusivo, seguramente algo que deberíamos de aprender. Sí. ¿Se ha ido otra vez? No. ¿Antonio, sigues ahí? ¿Antonio? Sí, no. Ah, sí. Y otra cuestión, a nivel de gestión interna vuestro durante todos estos años, desde el concurso digamos, a la finalización de los trabajos, ¿cómo habéis gestionado el trabajo? Perdón, no te he oído bien. No, digo, a nivel de gestión interna, ¿no? Sí. ¿Cómo os habéis organizado? Teníais un despacho allá, ¿no? En Ámsterdam. Ya, bueno, teníamos ya una oficina en Holanda nosotros, en Ámsterdam, desde el año 2000. Y, pues, digamos, el proyecto se ha hecho más en Sevilla en las primeras fases, más en Holanda en las últimas. Y al final también tuvimos que tomar un socio local para cuestiones ya muy de detalle, porque muchas veces a uno le falta el conocimiento ya preciso de cuáles son los modos o los hábitos de construcción de los sitios, ¿no? Pero fundamentalmente ha sido nuestra oficina de Sevilla y la oficina de Holanda la que nos hemos hecho todos. Sí, es eso lo que me estaba preguntando, que no estoy seguro, Sí, no era esto. Y con respecto a los otros edificios, bueno, que en el documental no se acaban de ver, ¿no? Pero los ateliers y el pabellón de arte asiática, algo así, ¿también, digamos, el procedimiento ha sido parecido y las dificultades también, o esto, al ser obra nueva? Todo tiene su complejidad. El edificio del atelier, que está construido enfrente del museo, es un edificio que se tendría que haber terminado un año antes de la finalización del edificio principal, pero se terminó 5 años antes. Y teníamos un poco de temor, y decíamos, bueno,
hacer un edificio para restauradores de vender no es fácil. Son gente que puede muy selectiva y teníamos un poco de temor de decir, bueno, si el edificio tiene algún problema o el edificio no queda bien, pues vamos a tener al staff del museo en nuestra contra y vamos a tener algún problema. Y gracias a Dios eso no ha sido así, es decir, ha sido... yo cuando voy a Ámsterdam muchas veces intento ir a comer a la cantina del atelier Wilden porque no es raro que alguien salga de su taller y me dé las gracias. Lo que más me gusta y cuando fue satisfactorio es el... Entonces ese edificio terminó muy bien y no dio ningún problema, al contrario, nos reportó mucho para poder terminar la obra. El Asia Pavilion, el pabellón asiático, es un edificio pequeño, pero muy interesante y muy independiente, que alberga la colección de arte asiático, que es una colección de mucho valor, pero que realmente no encaja en la narración completa del museo, que es arte e historia holandesa. Entonces se decidió, propusimos ya desde el concurso, construir un pabellón independiente y un pabellón aparte. Y ese pabellón lo hemos hecho completo, incluido también la museografía y todo el diseño interior y con una relación muy directa con el curator de arte asiático. Y no sé, había algún edificio más, ha sido una historia larga, todo bien, todo muy positivo. Realmente es una obra que ha costado mucho trabajo y que ha costado mucho esfuerzo, pero ha sido el resultado muy positivo para nosotros. En fin, no, bueno, y esto... No sé cómo decir, me estoy repitiendo ya. Sí. no. Y creo que ya te hago una última cuestión que creo que puede interesar a la gente que está aquí. Ahí también en el vídeo aparece muy brevemente supongo que era vuestro restaurador, ¿no? Que el nombre no lo recuerdo. La relación con él ha sido, digamos, fructífera y en general ahí en Holanda, bueno, como al final vosotros habéis intervenido en un edificio importantísimo, ¿no? En un patrimonio, digamos, la actitud acerca de trabajar en un edificio histórico de semejante valor, o sea, una relación con, digamos, más desde un punto de vista ya de proyecto con el edificio histórico, ¿cómo es? Estaba refiriendo a Van Hoogenbest, que es un arquitecto experto en restauración, pero fundamentalmente experto en Kuipers, el arquitecto que hizo este proyecto, y en recuperación de las decoraciones. Es un asunto también muy interesante de este edificio. Este edificio es del año 85, 1885, y es un edificio postromántico, iconográficamente complicado y muy completo. Es decir, la iconografía del edificio y todas sus decoraciones formaban una unidad con la arquitectura que duró muy poco, fue muy mal aceptada, porque el arquitecto que hizo Kuipers era un arquitecto católico del sur de Holanda, de Limburg, y a pesar de que fue también el que hizo la estación de Ámsterdam, por ejemplo, y algunas iglesias, el Rijksmuseum fue muy mal aceptado por la calvinista Ámsterdam del momento, ¿no? Y entonces fue encalado en muy poco tiempo. Es decir, uno ve fotos 10 años después de terminar el edificio y prácticamente las decoraciones habían desaparecido, las habían pintado casi enteras. Se decidió, y en esto nosotros intervenimos, recuperarla. Recuperarla significaba no solamente quitarle la capa de pintura que había encima, sino en muchos casos reconstruirla donde había planos, donde había los detalles necesarios para hacerlo. Y eso hoy se ha podido hacer porque afortunadamente las cuestiones religiosas ya no tienen importancia en este tipo de aspectos en Europa, y se ha podido hacer y me parece que contribuye al factor de aplicación y de sorpresa que para muchos holandeses el edificio está suponiendo. Y en ese aspecto el trabajo de Van Hoogenbest, el arquitecto restaurador, ha sido muy meritorio, porque él ha sido el que ha llevado a cabo toda la recuperación de estas decoraciones, ¿no? Tremendas y muy obsesivas y que ocupan prácticamente todo el edificio. A nosotros, como arquitectos contemporáneos, nos resulta más difícil trabajar en este tipo de arquitectura, porque es una arquitectura con un cierto horror al vacío, donde es muy difícil
es difícil encontrar un punto blanco donde uno puede aproximarse, donde uno puede justaponerse con el edificio existente. Siempre donde toques, donde necesitas tocar, ya el arquitecto inicial, el primero, había hecho algo, un capitel, una base o no sé qué, algo que impedía la solución que a veces era la más fácil de hacer, ¿no? Y bueno, quiero decir, ha habido dos campos, uno la regulación de las decoraciones y el otro las decisiones en cuanto a transformación de la estructura del edificio, cambio de entrada, usar las escaleras al revés, entrando por los descansillos, entrar por la parte principal, y todo este tipo de cosas que ahí sí que hemos llevado nosotros directamente con la gente de protección de monumentos las discusiones. Y con 3 niveles también, tenemos protección de monumentos del Estado, protección de monumentos de la ciudad de Ámsterdam y protección de monumentos del distrito del barrio. Y tengo que decir que mientras por los del Estado las discusiones podrían ser fructíferas, por los de la ciudad eran difíciles y por los del barrio eran imposibles. Y cada vez ya lo hemos intuido. Más joven, más activista en este, digamos, sector de la conservación, por lo que era muy difícil mantener ni siquiera no diría una discusión, ni siquiera un cambio de opiniones, una divergencia de opiniones. Muy bien. ¿El incremento del presupuesto cómo lo han asumido? Mira, te transmito una última pregunta que hacen desde la sala. El incremento de presupuesto. De 220 a 366 millones de euros, ¿cómo lo ha subido? Sí, ¿a qué se ha debido, ¿no? Era la pregunta. El incremento de presupuesto, ¿no? Que parece que ha incrementado de los 200, los 360. Bueno, se preguntan a qué se ha debido y cómo la ciudad o el cliente, me supongo, lo ha asimilado, ¿no? Pues no puedo saber exactamente cuál ha sido el incremento, porque realmente el control económico de la obra no lo llevamos nosotros, lo llevan los project managers. Pero el incremento económico de la obra se ha producido por el incremento del tiempo de la obra. Es decir, una obra que debería haber estado terminada en 7 años, se han tardado 3. Bueno, claro. Y eso ha supuesto mucho costo, costo adicional. Pero el proyecto en sí se parece enormemente al proyecto inicial que hicimos. Es decir, no se han producido sorpresas, sorpresas grandes. Los planos del edificio histórico eran planos extraordinariamente fiables, que dicen mucho de la búsqueda de calidad de la sociedad holandesa, porque unos planos de cimentación, un edificio de 1985 se correspondan exactamente con la calidad, es algo increíble, realmente asombroso. Para hacer bien las cosas, que no solamente se trata de hacer bien las cosas, sino de hacerlas bien durante mucho tiempo, para que un país así lo empiece a andar. Quiero decir, no ha habido escándalo en el incremento económico. El incremento económico tiene que ver fundamentalmente con el incremento de tiempo. Muy bien. Bueno, creo que por mi parte he finalizado las preguntas. Me alegro mucho de haber hablado contigo. Te felicito por el trabajo, que me parece espléndido. Todavía, yo no he tenido la posibilidad de ir a verlo, pero en cuanto pueda me escaparé, porque creo que efectivamente, y el documental así lo demuestra, ha sido verdaderamente un trabajo que creo que es de intervención en patrimonio y para un museo de esta envergadura, pues ejemplar. Así que nada, ante todo mi enhorabuena. Bueno, hasta luego. Bueno, nada, Antonio, también agradecerte mucho que te hayamos tenido hasta tan tarde con la conversación y bueno, la verdad es que un poco tengo que añadir a lo que ha dicho Fabrizio. Enhorabuena por el edificio, desde luego, y sobre todo muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. De nada, encantado. Gracias. Bueno, pues adiós y buenas noches.